Bien, buenos días a todos mis amados hermanos. Qué gusto estar una vez más con ustedes esta linda mañana que Dios nos permite vivir por su gracia y misericordia. Déjenme decirle algo. Es muy fácil entrar en desesperación, hermanos, al no ver los resultados que nosotros esperamos, sin pensar que como hijos de Dios estamos en sus manos y que de aquí en adelante vivimos y nos movemos en Él. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, Lucas, este doctor de cuerpo y almas, mencionó, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Fíjese, tenemos un sentido de vida, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Lo que pierde el ser humano, hermanos, es el deseo de mantenerse a veces activo, pensando que con eso hará muchas cosas, pero antes que activos, Dios nos quiere comprometidos. Es muy fácil perder la paciencia al esperar en Dios y empezar a hacer cosas que según nuestras propias fuerzas necesitamos realizarlas. Quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14, por favor. En el capítulo anterior Jesús acababa de aparecer a sus discípulos, créanme, y en esta ocasión se volvió a presentar ante ellos. Esta vez Pedro quiso volver a su antiguo trabajo, pero fue en vano todo lo que quiso hacer en sus fuerzas y no logró hacer nada definitivamente. Y nuestro devocional de esta mañana se titula La espera en Dios siempre será necesaria. Debemos aprender a esperar en Dios, estar quietos y vivir y sobre todo seguir las indicaciones que Él nos dice. Por favor, veamos estos versículos. Miren lo que dice el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, apareciéndoseles junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos, dice Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Mire, para Jesús el manifestarse a sí mismo en un lugar y ocasión distintos era evidencia importante de la resurrección y sobre todo confirmarnos a ellos de que Jesús era una realidad, su resurrección. Versículo 3, por favor, dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Fíjese, Pedro fue a pescar ya que quizá malinterpretó la comisión del Señor que le había dado ahí en el 2022. Él también tenía una familia que mantener e indudablemente se sentía fracasado, sobre todo a causa de su pecado, hermanos, al negar al Señor. La alta calidad de su liderazgo se manifestó inmediatamente en el hecho de que otros 6 discípulos fueron con él. Ahora, un consejo que le doy es no intente hacer nada en sus propias fuerzas cuando Dios no le ha dado indicaciones para nada. La desesperación, hermanos, es la peor consejera que podemos tener a nuestro lado. Créame, simplemente espere en Dios y que Él sea quien dé la pauta, no nuestra carne. Ponga atención en los versículos 4 y 5. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Él. Vemos que en otra porción dice que sus ojos estaban velados, por ejemplo en el caso de a los hombres que iban al camino de Maús. Y el versículo dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Y obviamente no tenían nada porque se fueron en sus propias fuerzas a querer sacar peces, sin embargo, se frustraron por completo. De por sí ya Pedro se sentía frustrado, ahora otra vez. Su fracaso como pescadores sin la ayuda de Jesús fue muy notoria y la gran pesca que se realizaron con su intervención dio una nueva dirección a su vida, hermanos, cuando Jesús da una orden, ahorita la vamos a ver. Definitivamente podemos observar que sin la dirección de Jesús, nuestra vida entra en un caos, hermanos. Ponga atención al versículo 6. Dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis.
Esas palabras son muy importantes. Entonces, dice, la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. En respuesta, fíjese, a su voz e instrucción llenas de autoridad, Jesús les estaba diciendo esto, ahí en el versículo 6, lograron una gran captura de peces, hermanos. Aquí el parecido con un milagro anterior en Lucas capítulo 5, el 1 al 11, la pesca milagrosa, les permitió identificar al Señor y reconocer su capacidad para hacer grandes señales aún después de su resurrección. Debemos esperar siempre las indicaciones del Señor. Siempre en la espera hay bendición, créeme. Cuando la gente entramos en desesperación porque vemos las circunstancias y no tenemos esa paciencia para esperar en Dios, realmente cometemos errores garrafales. Pero el problema es que a veces queremos solucionarlo a nuestra manera, pero dejamos un hueco enorme que después no podemos cubrir. Créame. Y lamentablemente así pasa. A veces, ay, si hubiera esperado en el Señor, si hubiera sido sabio, pues el hubiera no existe. Tienes que aprender a esperar en Él y no tomar decisiones que te pueden traer consecuencias en tu vida. Versículos 7 al 9, por favor. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ahí estaba Juan, dice, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, dice, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Es interesante. Vemos el poder de Dios aquí, ¿no? Esta revelación de Jesús, hermanos, y su poder fue reconocida en primer lugar por el discípulo a quien Jesús amaba, quien exclamó, es el Señor. También Juan había sido el primero en discernir la importancia de los lienzos vacíos en el sepulcro, ahí en San Juan 28. Mire, al escuchar la voz de Juan, inmediatamente Pedro se echó al mar y aparentemente nadó hacia Jesús. Esto es típico de la naturaleza impulsiva de Pedro. Recuerdo que él fue el primero en entrar a la tumba, ¿sí? Esta observación psicológica, hermanos, del carácter de Pedro refuerza la confiabilidad histórica de este testimonio ocular de Juan. La acción de Pedro contrasta grandemente con la ocasión en que empezó a hundirse en el agua. ¿Se acuerda? El Señor ordena que yo vaya hacia ti. Ven, le dijo el Señor. Jesús había preparado el desayuno con un pez al carbón y pan para los hambrientos discípulos. Pero veamos los versículos 10 y 11, por favor. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, dice, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. La mención aquí que hace en Juan de grandes peces, 153 en total, fíjense que ha provocado toda clase de interpretaciones alegóricas y simbólicas, pero probablemente Juan mencionó el número como detalle histórico. Como en cualquier grupo de pescadores, el procedimiento común sería contar los peces atrapados y dividirlos por partes iguales entre ellos. Pero una lección espiritual que se debe desprender del pasaje es que seguir la voluntad del Señor trae grandes beneficios a nuestra vida. Y es una realidad. Versículo 12, por favor. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Fíjese qué interesante. Cuando Jesús los invitó a comer con él, ninguno de ellos les preguntó quién era, porque ellos estaban convencidos que era el Señor. Y por último, versículos 13 y 14, por favor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, confirmándoles que la resurrección era en verdad notoria y que era una realidad que tenían que vivir. El hecho, mire, de que ni María ni los discípulos en el camino a Emaús identificaron inmediatamente al Señor podría indicar que había ocurrido un cambio en su exterior.
Sin embargo, su apariencia era tan obvia que todos los discípulos supieron que era Jesús. La comida que compartieron imprimió un recuerdo indeleble en sus mentes, hermanos. Años más tarde, en su predicación, Pedro habló de sí mismo como un testigo confiable que comió y bebió con Jesús después de su resurrección, ahí en Hechos 10:41. La tercera vez significa la tercera aparición de Jesús a los discípulos, que es la que Juan narró. Y precisamente yo quiero hacerles algunas preguntas aquí. ¿Cuántas ocasiones has intentado hacer muchas cosas fuera de la voluntad de Dios y te has dado cuenta que nada te ha salido bien? Tal vez te sientes frustrado, frustrada, ¿no? Por las decisiones que has tomado, equivocadas. Y piensas que Dios ya no te va a ayudar. Pensar eso, hermanos, es un error. Vemos aquí en el ejemplo de Pedro que él se volvió a pescar. Sin embargo, vemos más adelante en el capítulo 21 cómo Dios restaura a Pedro en su vida. En esta porción Dios le mostró a los discípulos, y creo que también a nosotros, que separados de Él nada podemos hacer. Así que yo le recomiendo algo. Si te sientes angustiado, si te sientes que has tomado malas decisiones, que no has sabido esperar en Dios y que Dios no te va a escuchar, como te lo dije, ese es un error. Así que vuélvete a Dios y dile: Señor, yo lo he reconocido como pastor cuando me he equivocado, y porque soy hombre, no me justifico ante mis pecados y nunca lo va a ver esa parte de mí, pero sabe una cosa, yo he reconocido. Y también usted puede reconocer, dile al Señor: me equivoqué, hoy comprendo de todo corazón que no puedo hacer nada fuera de tu presencia, Dios. Tú quieres estar involucrado en mi vida al 100% y lo reconozco. Y parece ser que no, pero es verdad. Cada detalle de tu vida le importa a Dios. Cada situación de tu vida le importa a Dios. Él quiere estar involucrado contigo y que tú lo involucres en todo. De aquí en adelante, Señor, que le digas: tú serás mi prioridad, y antes de tomar decisiones aisladas, te las llevaré a ti y buscaré tu consejo primero en oración y en dirección del Espíritu Santo con tu bendita palabra. Es lo mejor que podemos hacer. Así que le invito a orar, a depender de Dios. Y si usted se ha equivocado, como todo ser humano, como todo hijo que a veces toma decisiones que no son correctas, Dios le da una oportunidad de que usted se levante, reconozca, como decía David: porque yo reconozco mis transgresiones, y sea restaurado a esa plena comunión y bendición de disfrutar todo lo que Dios tiene a su manera y en su tiempo. Le invito así. Padre, gracias te doy por este bello día. Gracias por tu gran misericordia que nos permites estar aquí en tu presencia, reconociendo que tú eres Dios. Te bendigo y te alabo, Señor, por esta porción que hemos entendido que separados de ti nada podemos hacer. Podemos decir: bueno, vuelvo a mi trabajo antiguo, voy a hacer otras cosas, voy a tomar otras alternativas, pero Padre, nada de eso nos va a funcionar si no aprendemos a depender de ti. Te bendigo, te exalto y te doy la gloria, porque eres nuestro Dios y dependemos de ti al 100%. Cualquier situación que hemos estado haciendo incorrectamente, te pedimos perdón. Cualquier cosa, Señor, que queremos llevar en nuestras fuerzas, te pedimos perdón. Y te suplicamos que nos ayudes, Señor, a levantarnos y a saber esperar en ti, en tu tiempo, en tu momento, que todo cuanto tú respondes es mucho mejor que nuestras respuestas, Padre, a veces superficiales. Tú eres Dios, te bendigo y gracias por tu palabra, porque es verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat y estamos para servirte. Para mayores informes, bueno, a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Por la gracia de Dios, pues ya tenemos tiempo con servicios presenciales, y te invitamos los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos un tiempo primero de oración de 10 a 11 y después nuestro servicio. Y vamos a terminar la serie
este domingo 24 Él escogió los clavos con un tema muy relevante para nosotros como hijo de Dios. Que Dios te bendiga, excelente mañana, y te veo el día de mañana con un devocional más para nuestra alma. Bendiciones.